Bienvenidos todos, los que estamos acá presencialmente y también los que estamos a distancia. Es una alegría enorme para mí presentar este panel, de que vamos a debatir sobre algo que está en boca de muchos. Y tenemos acá a 3 personas hiperformadas y con opiniones y cosas para decir al respecto. Básicamente, estamos en el marco del Congreso, del 7º Congreso de Estado y Políticas Públicas. Es el tercer día. Estamos felices y agotados. Agradecer al Aria, como siempre, y a Arturo por armar este panel de lujo. Vamos a empezar con la ponencia de Andrés Azaín. No, lo tengo, claro, para esto tengo estas cosas. Sí. ¿Cómo se dice? Azaín. No me cambié el acento a esta altura del partido. Es Azaín. Azaín, perfecto, que es director del Centro de Estudios Económicos y Sociedades Escalani Ortiz, CESO, licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires también, profesor de Macroeconomía en la UNDAV, integrante de la Cátedra Nacional de Economía Arturo Jauretche, escribe semanalmente en Página 12 y participa de manera muy activa en diferentes medios sobre temas de coyuntura económica y política. Acaba de publicar un libro que se llama Inflación, una costumbre argentina, sus causas y cómo combatirla. También nos acompaña, por suerte, Mara Pedrazzoli, que es economista, integrante del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación, integrante de colectivos de economistas feministas, paridad de género, y autora de diversos artículos sobre temas de coyuntura. Y me acabo de enterar que publicó un libro de poesía, lo cual me parece increíble también, para agregar. Y Eduardo Crespo, que es profesor de las maestrías de nuestra área, licenciado en Ciencia Política y licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, especialista en Desarrollo Económico, máster en Economía y doctor en Economía por la Universidad Federal de Río de Janeiro, donde también es docente. En Argentina es profesor en esta casa de estudios y en la Universidad Nacional de Moreno. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Y sin más, vamos a empezar. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias a los presentes y a los virtualmente presentes y a todos los compañeros de panel, los compañeros de Flaxo también por la invitación. Y bueno, el tema del plan de estabilidad... ¿Perdón? A ver, si hay problemas de señal. ¿Se escucha ahí? ¿Se ve? Fantástico, eso puede pasar. Está. Bueno, el tema que nos trae al debate de hoy me parece que es un tema súper urgente e importante. La inflación creo que, aparte, como vamos a ver, será algo permanente casi en la historia económica nacional y por lo menos también en las últimas décadas en Argentina está cobrando niveles donde creo que la idea del plan de estabilización, que por ahí nosotros desde el Centro de Estudios de Escalani Ortiz veníamos insistiendo hace ya unos años en la necesidad de un plan de estabilización para frenar, vamos a ver después con más detalle, una inflación con características inerciales. Creo que ya los niveles que está adquiriendo, digamos que empieza a peligrar la idea de que alcance los 3 dígitos, ¿no? Entonces empezamos ya a pasar a decir que la inflación que muchos economistas, sobre todo heterodoxos, reacios al plan de estabilización, porque uno lo asocia en general a políticas conservadoras, políticas más de la derecha, lo veían como un mal menor, digamos, y bueno, había que fomentar el crecimiento o la expansión económica, y si esto iba acompañado de una inflación, era un tema, digamos, un mal menor que, digamos, había que bancarse. Creo que ya hoy día se empieza a formar un consenso mayoritario de que si no frenamos la bocha de la inflación no hay programa económico viable. Digamos, los niveles de inflación cuando adquieren ya niveles de los 3 dígitos hacen inviable la actividad económica porque no podés planificar más allá de unos meses cualquier cosa, ¿no? Desde una inversión, porque no sabés cuánto va a estar la energía, cuánto el salario, cuánto van a ser las ventas, cuánto van a ser los costos. Desde un trabajador sacar un crédito. Porque por más que mantenga el trabajo, no sabe si ese salario le va a alcanzar para después pagar la cuota por cómo varíe el poder adquisitivo. O sea, empieza
a perderse ya la posibilidad de la toma de decisiones económicas de un plazo que ya no es el largo plazo, sino ya empieza el mediano y con peligro de transformarse en el corto, ¿no? Empiezan las decisiones a tener la escala de un mes, básicamente de perspectiva hacia adelante, y es muy difícil pensar en un programa económico con esta situación. Yo traje algunas filminas, muchas están ahí del libro que saqué hace poquito, que es Inflación, una costumbre argentina, que plantea esta idea de un plan de estabilización y lo plantea también como una idea de despertador para los economistas y centros de estudios heterodoxos. Un poco, la verdad que cuando lo escribí el año pasado, o el anteaño fue que lo escribí, fue una decisión más de ver que en la coyuntura política no había desde el plano heterodoxo propuestas de plan de estabilización y la cancha estaba libre y venía yo, Milei decía dolarización y era el único que había abierto la boca y dicho algo y empezaba a juntar consensos por la falta de propuestas. Entonces, más que nada la idea es, bueno, acá hay una propuesta, no digo que sea la mejor ni la única, pero sí pinchar y abrir el juego para que los economistas y centros de estudios heterodoxos puedan empezar a plantear políticas de estabilización y que no le dejemos el campo libre para que solo los economistas de la derecha vengan con sus programas, ¿no? Acá hay una filmina que es para contextualizar, ¿no? Es como decir, para no sentirnos tan mal en términos de nuestro estadio inflacionario, porque es la larga historia de la inflación en la Argentina, más o menos desde la década del 40 del siglo pasado, por una cuestión de que hay estadísticas fiables del INDEC, básicamente, desde esa época, hasta la actualidad. Y lo que se puede ver en esa larga historia de la inflación argentina, en el gráfico para los que lo están mirando, está en celeste la tasa de variación anual de los precios y en rojo la tasa de variación anual del dólar, del valor del dólar, o sea, inflación y devaluación serían los dos ejes. Lo que podemos ver es, en principio, una de las características de la economía argentina y muy a tener en cuenta en el actual contexto, es que la evolución de la inflación y la evolución del dólar, el dólar y vamos a ver que también en algunos casos los precios internacionales, son dos elementos que básicamente se encuentran en casi todas las aceleraciones de la inflación de la historia económica argentina, por lo menos desde este periodo, ¿no? Ahí se ve desde cuando, después de la crisis en 1952, la sequía, Perón genera los incentivos al sector agropecuario, digamos, el primer salto inflacionario. Después, cuando lo voltean a Perón, el plan Prebisch, con la devaluación de la moneda, los planes de estabilización del FMI aplicados por Frondizi, las devaluaciones de Onganía, Levington y Lanusse. Acordémonos los planes de estabilización del FMI, como en esa época, como decía Perón, iban de la mano de la peregrina idea de devaluar la moneda, ¿no? Como uno diría, ¿cómo pensaban estabilizar la moneda devaluándola? Pero bueno, siempre tenían esa característica y se lo llamaba así. Después vamos a discutir un poco qué ideas hay detrás, porque es un poco también la idea que está detrás de los planes de estabilización del FMI más actuales, que se asemejan más a los de esa época. Bueno, después está el ingreso al proceso de alta inflación con el Rodrigazo en 1975, una devaluación seguida de aumento de tarifa muy brusco, que hizo que la inflación pasara a los 3 dígitos y no descendiera hasta casi la década del 90 con el plan de convertibilidad, ¿no? Para que veamos lo difícil que es, una vez que la inflación se desmadra, volverla para atrás. Estamos hablando de 1975 hasta casi 1990. Hagamos la cuenta, son 15, 25, ¿no? 25 años de una inflación por arriba de los 3 dígitos. Creo que hubo un solo año que bajó al 80%. 15. Ah, los 90, sí, nos estábamos sumando un año más, al 2000 nos estábamos yendo, al 90. Bueno, ese Rodrigazo, después tenemos las otras, el fin de la tablita de Martínez de Oz, una nueva disparada de la inflación con la que toma después el gobierno Raúl Alfonsín ya en una inflación bastante descontrolada, el intento de frenarla con el plan austral, su fracaso y la hiperinflación, o las hiperinflaciones, porque una fue el final del gobierno de Alfonsín y otra fue el principio del gobierno de Menem. La convertibilidad, logrando un periodo excepcional
de estabilidad de precios, que si quieren después también podemos discutir las razones de tal eficacia, digamos, en el descenso de la inflación. Vuelve el fin de la convertibilidad con una devaluación que inicia un proceso, digamos, nuevamente inflacionario, pero muy bajo. Y recién a partir de lo que fue el conflicto del campo, la inflación de nuevo vuelve a los 2 dígitos para no descender ya. Y después vamos a tener sucesivas devaluaciones, 2016, la de 2014, la de 2016 con la que asume Macri y termina con el cepo cambiario, y la 2018-19 en el marco del acuerdo con el FMI, como 3 hitos que ahora los vamos a analizar un poco más en detalle, ese periodo. Y bueno, y ya la etapa actual con el conflicto en Ucrania, la suba de las materias primas y una nueva aceleración de la inflación. ¿Qué nos podemos llevar? Acá hay mucho para debatir, digamos, no quiero extenderme porque no alcanzarían 15 minutos de exposición. Sí que la inflación tiene características particulares en cada etapa. No es lo mismo la inflación en una etapa que en otra. Eso es importante. La inflación de la etapa de industrialización no es la misma que la alta inflación que inaugura el Rodrigazo. Se despiertan nuevos componentes de la inflación que implican que para trabajar en la estabilidad de los precios hay que modificar y tener en cuenta esos nuevos componentes. No es lo mismo una hiperinflación que una alta inflación. La hiperinflación tiene características particulares, básicamente que se dolarizan los precios de todos los productos, por una cuestión de que la moneda pierde, digamos, la facultad de ser unidad de cuenta ya. Y entonces, cuando vos tenés que, no sé, un alfajor, un kiosquero lo tiene que aumentar 3 veces en el día, ya no hay la posibilidad de el costo del alfajor y le aplica un margen. Porque ese costo de la inflación, cuando vos tenés que comprar alfajores de nuevo, no tiene nada que ver con lo que valía. Entonces, se pierde esa idea de formación de precios con el costo más un markup y se pasa directamente a fijar el precio en dólares y a mirar el tipo de cambio. ¿Cuánto está el tipo de cambio a la mañana? Le pone el precio al alfajor. ¿Cuánto está el tipo de cambio a mediodía? Le actualiza el precio y a la tarde lo mismo. Entonces, pasa un proceso en que se dolarizan todos los precios. Un proceso particular tiene la hiperinflación, que es también la que genera que sea, en general, la salida de las hiperinflaciones con un ancla cambiaria, ¿no? En este caso, la convertibilidad o una propuesta de dolarización que tiene efectividad siempre que logres frenar realmente el dólar, que es lo más difícil de esos procesos. Tiene efectividad porque venís de un proceso de dolarización de los precios. Pero ojo con aplicar la misma política en una economía que todavía no tiene dolarizados los precios, porque podés llevarte la sorpresa de que fijaste el dólar o dolarizaste directamente y tenés una inflación en dólares, ¿no? No podés domesticarla porque si el proceso de precios no está dolarizado, por más que vos frenes el dólar, no te garantiza la estabilidad de los precios, y tenemos la experiencia de años cercanos donde se ha planchado el dólar para tratar de frenar la inflación y la inflación ha seguido adelante. Entonces, por eso es importante hacer una revisión histórica, porque la inflación tiene características diferentes en cada periodo que se construyen históricamente, ¿no? Entonces los que vienen con recetas universalistas, ¿no? Con monetarismo, o mismo del otro campo, la puja distributiva, y se quieren aplicar universalmente en cualquier periodo sin analizar las características particulares que va adquiriendo la inflación, se corre el riesgo del fracaso en el programa de estabilidad. Yendo más hacia el presente, en este gráfico está la inflación de la última década. En rojo está la tasa de variación de los precios y en azul pusimos una idea de un piso inercial. ¿Cuál es la idea que venimos laburando desde el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz hace años con esta noción de que la inflación en Argentina ya tiene inercia? Bueno, la idea que está detrás es cuando uno mira la tasa de inflación en las últimas décadas, podemos decir, va a ver que la inflación ronda de un determinado nivel. Por ejemplo, ahí le pusimos el piso inercial del 20%, con subas y bajas alrededor de ese nivel, que tenían que ver más que nada con un ciclo político. En los años electorales se planchaba el dólar y las tarifas, la inflación bajaba cerca del piso del 20%, en los años no electorales en general se subía el dólar y las tarifas, y la inflación se iba a un borde del 40-50%. Pero lo que vamos a ver es que después, cuando hay un shock muy fuerte, la inflación se acelera, como por ejemplo cuando fue el acuerdo con el FMI y la imposición de dejar flotar el dólar.
que genera una devaluación muy brusca, 2018-19, la inflación se acelera y ya ese piso inercial ya no se encuentra en un 20%, sino que ya sube un escalón. O sea, vamos viendo que la inflación varía, pero va siempre escalonada y en escalones ascendentes. Ahora estamos con la guerra de Ucrania y la disparada de las materias primas con una nueva aceleración inflacionaria que probablemente ubique un piso más alto, más cercano al 90, 80, 100%, ¿no? Entonces, una característica que vemos de la inflación de los últimos años es que tiene subas y bajas alrededor de un nivel, pero ese nivel ese piso va creciendo a escalones en el tiempo. Entonces, eso ya es un indicio de que hay inercia inflacionaria. ¿Por qué? Porque la inercia inflacionaria, la idea que está detrás, yo la pongo siempre como un ejemplo muy concreto, los alquileres. ¿Está? Por ley, los alquileres este año tienen que aumentar la inflación más o menos del año pasado, ¿tá? Porque ajustan por salario y precios, ¿no? Y entonces, pongámosle el año que viene, si este año pongámosle que cierra la inflación en un 90%. El año que viene, pase lo que pase con la política cambiaria, con la política monetaria, con la política que ustedes quieran, los alquileres van a aumentar un 90%. Porque hubo esa inflación este año pasado. O sea que la inflación de este año pasado ya le pone un piso de aumento a los alquileres. Vamos a, bueno, ni que hablar si vos tenés un crédito UVA, ¿no? Claramente está indexado por la inflación, entonces la inflación del pasado se traslada adelante. Pero además, si las tasas de interés buscan ser positivas y se actualizan por la inflación del pasado y buscan ser un poquito más, automáticamente todos los costos financieros van a estar de hecho indexados por la inflación del pasado. Un sindicato se sienta a negociar una paritaria el año que viene. Se va a sentar con una perspectiva de un 90% de piso, no para ganar, para empatar o tal vez perder a la inflación. Entonces ya vamos sumando alquileres, costo salarial, costo financiero, ya tenemos los principales precios de la estructura de costos, que no dependen de los empresarios, digamos, fijados por fuera de los empresarios, que ya van a tener un nivel del 90% como piso porque fue la inflación de este año. Entonces, de esa manera, la inercia se traslada hacia adelante. Obviamente, el empresario va a remarcar que tiene paritarias todos los días de acuerdo a ese aumento de los costos, mínimo. Entonces, ya partís de que la inflación del pasado te proyecta un piso hacia adelante. Eso es lo que denominamos inercia inflacionaria. Y eso explica también que la inflación puede adquirir en un país, en una economía determinada, una evolución totalmente independiente de lo que pase en otros países cercanos. Dicen, ¿por qué en Argentina hay inflación y en otros países no? Porque justamente hubo una construcción histórica de esa inflación acumulativa. La inercia le da un carácter acumulativo y por lo tanto histórico. El punto de partida y la evolución influyen en su trayectoria futura. ¿Tá? Obviamente el contexto internacional influye porque es mucho más fácil estabilizar una economía en un periodo de estabilidad internacional que en un periodo de inflación internacional. Hoy día es más complejo un plan de estabilidad que 5 años atrás, ¿no? Porque hoy ahora encima tenés la presión de la inflación internacional. Entonces vos estás estabilizando tu economía local y podés tener shocks externos que te derrumben tu programa de estabilidad, ¿no? Un ejemplo fue lo que le pasó al plan Herbar en el 73, con un congelamiento total de los precios, en el contexto de la crisis del petróleo internacional y la suba de los precios internacionales, ¿no? Que le fue boicoteando ese intento de congelar los precios por tiempo indefinido. Entonces, el diagnóstico que hago y que hacemos del Centro de Estudios Calabrini Ortiz de la inflación actual es que tiene un alto componente inercial, donde los shocks devaluatorios o de precios internacionales van generando subas en ese piso de inflación inercial. Ese es un poco el diagnóstico que tenemos. En base a ese diagnóstico, nosotros tenemos una propuesta de programa de estabilidad. A ver si pasa. Chum, chum. Bueno, si podemos. Ha quedado trabada. Bueno, tenemos una propuesta de programa de estabilidad que incorpora algunos elementos de planes de estabilización anteriores, como fue el plan austral, el plan de Helbar, incorpora esos elementos, pero los adapta a la coyuntura actual. Básicamente los adapta a la existencia de la paritaria. ¿Está? Otros programas plantean hay que anular la paritaria para hacer un plan de estabilización. Nosotros hacemos un plan de estabilización que no anula la paritaria porque la consideramos, primero, que
tiene un consenso dentro del sindicalismo porque es la herramienta lograda por el movimiento obrero para recomponer ingresos y no creemos que ese actor social va a renunciar, gracias, a la paritaria. Y por otro lado, a nosotros genuinamente nos parece un instrumento importante en la dinámica de discusión de la distribución del ingreso. Si bien pierde eficacia en un contexto de alta inflación, nosotros proponemos un plan de estabilidad que intente mantener la existencia de las paritarias, ¿no? ¿Cuál es la idea? La idea es esta, digamos. Vamos a hacer medio como en algunas artes marciales que se usa la fuerza de tu enemigo, ¿no? Para vencerlo. Acá la inercia genera que cuando vos tenés un shock de precios, saltan los precios y como esos precios ya se van a proyectar en la pauta de alquileres, salarial, de costo financiero hacia adelante, no vuelve hacia atrás. Queda como un piso inflacionario hacia adelante. Bueno, la idea nuestra es hacer al revés. Generar artificialmente un periodo de estabilidad de precios y incorporarlo en la pauta de alquileres, en la pauta de costo financiero y en la pauta salarial para proyectarlo hacia adelante. O sea, es aplicar la inercia en el sentido contrario. Como la inercia proyecta hacia adelante lo que pasó en el pasado, es generar un hito, que sería un acuerdo de estabilidad de precios, un acuerdo de precios básicamente, no como el que proponen ahora el gobierno, que nos parece que es más un precios cuidado ampliado, digamos, que va a rubros de consumo más amplio, pero que no estabiliza, por ejemplo, los costos de los insumos, digamos, ¿no? De los propios rubros alimentarios. Entonces los empresarios después de 3 meses le van a ir con la estructura de costo y decirle, mira, nos aumentaron todo esto los precios, tenemos que aumentar de nuevo. Entonces no va a generar una estabilidad de precio, va a generar un retraso relativo, mentira, porque ya esos empresarios los aumentaron en los últimos meses, esos precios, pues ya le avisaron. Van a compensar estabilizando unos meses los precios para después seguir en la misma dinámica. No lo vemos eficaz como plan de estabilización, sería más un precio cuidado ampliado que puede generar durante unos meses que algunos productos tengan un precio menor, como mucho, si no es que aumentaron antes, ¿no? Acá la idea es hacer un plan de estabilización que implique un congelamiento total de todos los precios, como fue por ejemplo el de Helbar. Pero como con esto de perro grande, perro chico, nosotros somos perro chico en este siglo, no vamos a pedir lo que lograron Helbar y Perón, sino que nos conformamos no con un congelamiento por tiempo indefinido de los precios, sino con 3 meses. Llamar a un congelamiento de precios por 3 meses de todos los precios de la economía, incluyendo dólar y tarifas, y negociar durante esos 3 meses una paritaria en salario real. Esa es una opción. La otra opción es dar un plus de suma fija a todos los trabajadores y después llegar a un acuerdo de sostenimiento de los salarios reales. Es otra posibilidad. Una u otra sería una salida del salario real en el sentido que cuando se sale del periodo de los 3 meses de estabilización, los salarios van a aumentar por la inflación que hubo en ese periodo. Y al otro mes por la inflación que hubo en el mes pasado. Entonces es una forma de que la estabilidad que lograste en esos 3 meses la proyectás en la pauta salarial. Esto tendría que ir acompañado para nosotros de una modificación de la ley de alquileres para que se actualicen también a partir del periodo de estabilidad de precios y de una especie de tabla de desagio para los costos financieros, en el caso que no están indexados totalmente, porque ahí se actualizan automáticamente, pero los que están no son UVA, digamos, los que están a tasas nominales. Está bien que no hay muchos créditos a largo plazo, pero bueno, los que sean a un mediano o largo plazo va a haber que hacerle algún tipo de desagio, porque si vos tenés una deuda al 100% y de repente te bajan la inflación al 15, 20%, es inviable, digamos, quebrás, no lo puedes pagar nunca. Entonces, un poco la idea del programa es ese. Básicamente es generar una estabilidad artificial de los precios. Después, si quieren, discutimos detalles de algunas cosas más, pero no me quiero extender demasiado. Un congelamiento total de todos los precios de 3 meses y después una salida donde la estabilidad se la proyecta inercialmente a través del salario, los costos financieros y los alquileres. Nosotros después hicimos muchas proyecciones de los resultados que podría tener ese programa. Básicamente partimos de un escenario base y después proyectamos distintos niveles de éxito o fracaso en la estabilidad durante esos 3 meses y distintos niveles de remarcación empresarial a la salida de ese periodo de estabilidad.
Los resultados en general son buenos, no me voy a poner a dar acá el detalle. Después, si quieren, me imagino que podemos dejar el Power para que lo que quiera consultar, pero digamos, salvo un caso de fracaso total de la estabilidad en esos 3 meses, o sea que nadie se enteró de que hubo un plan de congelamiento de precios, y que los empresarios salen remarcando por arriba de los costos, de lo que evolucionaron los costos durante ese periodo, salvo ese escenario, en todos los demás, la inflación es igual o menor que el escenario de no hacer nada. O sea, en ese sentido, la idea es mucho que perder no hay ante un escenario de una inflación que va a alcanzar los 3 dígitos con no ensayar un programa de estabilidad. Mucho que perder no hay. Dejo abierto algunas de las discusiones que nosotros tenemos, incluso internamente, sobre la posibilidad o no de aplicar este programa. La central, vamos a ponerla así crudamente, es: ¿se puede aplicar un programa de estabilidad en una economía al límite de reservas? Ese es, podemos decir, el gran debate para nosotros a saldar. Con pocos dólares, ponele, vos te bancás con un programa de estabilidad una corrida cambiaria que te presione el dólar paralelo. ¿Eso lo podés sostener en congelamiento con presiones sobre el dólar paralelo? ¿No lo podés sostener? Digamos, siendo que el oficial lo mantenés, digamos, a fuerza de que le pone una bota en la cabeza que mande $1, ¿no? Pero bueno, la posibilidad o no de un plan de estabilización en una economía al límite de divisas. Ese es un poco el debate. El debate más político, de si el poder político para juntar el semejante consenso, todo. Nosotros creemos que es posible. Siempre damos el ejemplo de Alfonsín, que lanzó el plan austral con una inflación altísima, con los empresarios, los sindicatos en contra, en un contexto de debilidad política total, y logró un éxito inicial. Justamente no lo pudo sostener más adelante por falta de dólares. Digamos, el estallido del plan austral es porque no pudieron sostener el tipo de cambio, ¿no? Pero sí lograron un congelamiento y un éxito inicial en un gobierno con una debilidad política muy grande, y no solo con los empresarios en contra, sino también con los sindicatos, los medios de comunicación. Peor escenario imposible, y lograron lanzarlo. Entonces nosotros creemos que políticamente es viable. El tema, me parece que el debate para nosotros sustancial es: ¿con cuántos dólares se puede lanzar un plan de estabilización, ¿no? Esa es un poco la pregunta que dejamos abierta. Muchas gracias. Muchísima información, bastante aterrador todo. La verdad, verlo en perspectiva histórica da un poco de miedo. Gracias. Ahora me gustaría... ¿Quién es? Darle la palabra a Mara, que ya lo estoy viendo acá bien. Perfecto. Sí, arranquemos. ¿Quieres seguirlos de acá, no? ¿Cómo? Ah, de aquí lo muevo yo. No. Ah, sí. Podés moverlo vos. Pero... Sí. No, ahí está. Ahí voy va. a dejar de ser... mandarme cagadas. Yo ahí lo que armé para esta presentación, porque bueno, la verdad que con Andrés, habiendo escrito un libro de plan de estabilización, y Eduardo, que sigue la macro y puntualmente el tema de inflación últimamente tan de cerca, me parecía que sacar de un repollo una idea mía para estabilizar precios no iba a proliferar, ¿no? Entonces hago lo que un poco siempre, que es seguir la coyuntura y por lo menos pensar cómo está la Argentina para el plan de estabilización que sea o que se ensaye, sí. Entonces, un poco la primera idea que hay acá es de un poco lo que estamos viendo ahora, ¿no? Como una economía que en un primer semestre crece al 6,5%, una economía que creció al 10% el año pasado. No mejoraron las condiciones de vida de las personas necesariamente, pese a haber conseguido esa buena dinámica de ciclo, ¿no es cierto? Es como salimos muy bien de la pandemia, se sostuvo algo de ese crecimiento, y sin embargo hay como una serie de variables que todavía no terminan de llenarnos los bolsillos. La estabilidad cambiaria la dejamos de lado por ahora. Yo me voy a un poco centrar en qué pasa con los salarios, o cómo podemos pensar, me parece, la dinámica de los salarios ahí.
Entonces, un poco lo que estábamos pensando era qué va a pasar la segunda mitad del año y adelanto un poco esto, como con esta visión de que después de la pandemia la economía se recuperó como muy pronto, muchos indicadores logran llegar a los máximos de 2017, 2015 como años dorados, pero nos estamos yendo rápido de ahí, o sea, no lo pudimos sostener en el tiempo y además tampoco el país es el mismo porque la población creció un 5% respecto de 2017, un 7% respecto de 2015, o sea que la economía llega ahí, pero somos más y como que no alcanza como a sentirse como ese fruto del crecimiento. Y adelanto un poco más, 2023, la proyección de crecimiento del 2%, digo, no sé si no es deseado un poco eso, ¿no? Porque una economía pujante, ya sabemos los problemas que trae en términos del estrangulamiento por el lado de divisas, entonces, bueno, nos vamos a acomodar en una tasa de crecimiento muy mediocre del 2%, una tasa de crecimiento que le da de comer economías como la de Estados Unidos, pero a nosotros no nos dio de comer la del 6%, así que bueno. Sigo. En un contexto además de recesión internacional, o sea, todo muy bonito. Y bueno, acá un poco lo que decía antes, voy a relevar algunos indicadores. Sobre inversión privada no hay mucho, por eso me fui al CEP, que es este centro de estudios del Ministerio de Producción, ahora Secretaría de la Nación, que arma un panorama productivo todos los meses, que es muy detallado, muy bueno, pero demasiado optimista, ¿viste? Siempre estamos como rompiendo récord para el CEP y vos decís, la mirás y decís, bueno. Entonces, bueno, nos preguntábamos un poco eso, ¿no? Como, ¿cuál es la variable por el lado de la demanda más sensible para el año que viene? Si la inversión o el consumo, un poco lo que estamos viendo. La inversión anduvo bastante bien. Ahí lo que decía el informe del CEP es que llegamos a batir récord desde el 2004, pero bueno, un poco ahí conversando con una colega que la cito del CONICET, ella hacía como una lectura de que, bueno, o sea, no se ven grandes proyectos de inversión, ¿verdad? Como tampoco es que nos caracterizamos por haberlos tenido antes, pero como que no se ve eso. O sea, no hay una política, la política no está pensando en este momento en eso, en grande, o sea, sacando vaca muerta, sacando el hidrógeno verde que se anunció, bueno, como la política no está pensando en esos negocios como fueron los años más dorados del kirchnerismo, ¿verdad? Y no parece que la cosa se vaya a mover mucho como por este lado, ¿no? Está todo el mundo como, no están apretando el acelerador. Acá me metí entonces un poco más a mirar los sectores de actividad. ¿Qué armé acá? Esto es 2020, el celeste, 2021, la recuperación. Ahí vemos los sectores que salieron como muy arriba, como lo que es vehículos y prendas de vestir, que en el año 2022, o sea, actualmente sostienen esos ritmos de crecimiento. A quienes les está yendo bien en la industria, en el lado de los sectores de actividad. Todavía les está yendo bien a esas, digamos, y, o sea, no fue solo un rebote la salida, son sectores que todavía caminan bien con sus peros también, ¿no? La industria automotriz está vendiendo la mitad de lo que vendía en los años dorados del 2015, el mercado interno es mucho más chico. La industria de prendas de vestir realmente le está yendo muy bien. Acá como que lo fui enumerando, digamos, hay un grupito, indumentaria, automotriz y maquinaria y equipo, maquinaria agropecuaria, que está un 20%, 30% arriba del año pasado, que fue un buen año para esos tres sectores, fueron de rebote de la pandemia. Esos tres siguen empujando. Después hay otros que ya
están mostrando cierto retroceso. Entre eso, lo que más me preocupa, las metálicas básicas, la siderurgia. O sea, bueno, no llego hasta ahí con la micro, ¿viste? Como que tampoco sé muy bien qué es lo que está pasando en ese sector. Tampoco anda muy bien o tiene una tasa comparativamente más baja lo que es los insumos para la construcción, ¿no? Los productos minerales, los no metálicos. Pese a que también hay indicadores que siguen batiendo récords, como el indicador de la construcción. Lo mismo pasa con INDEC, que está como que muestra la construcción como bastante vigorosa, no así la dinámica de la fabricación de insumos para la producción. Y no sé si lo llegué a incorporar, no, pero hay otro indicador que no sé si Andrés lo seguirá, que hacen ellos el seguimiento de la coyuntura de alquileres, pero la autorización de superficies a construir pegó un salto después del 2020 más o menos y bajó, pero quedó como en niveles altos también, ¿no? Como eso también da como un indicador de que el rubro de la construcción como es de los más pujantes, porque la autorización de superficies para construir todavía está en niveles altos. Se ve como un coletazo, que es esa caída que se ve ahí en las tendencias, ¿no? O sea, se ve claro, llegamos a 2017, a 2015, cuando la serie me alcanza, pero se ve como una curvita hacia abajo, lo que vamos a enfrentar en esta última mitad del año y el año que viene. Acá algunos indicadores de consumo, vuelvo a la demanda y vuelvo a pensar que ¿quién va a pagar los platos rotos de este menor crecimiento? De vuelta, sin casarme con que tenemos que crecer o con que crecer mucho nos hace necesariamente bien, porque no es lo que vimos en los últimos años. Ya a partir de mayo se empieza a ver, y tuvimos meses de aceleración inflacionaria importante, como un cambio en la tendencia en lo que son los indicadores de consumo masivo en hipermercados, el consumo en supermercados, en comercios, en los chinos y en los almacenes de barrio, ¿verdad? Ya a partir de mayo hay un quiebre de tendencia realmente fuerte, porque deja de crecer del 6 y pasa a crecer al 0,4, como ínfimo el crecimiento del consumo interanual. O sea, nos quedamos ahí. 2021, los ingresos no alcanzan y el consumo se quedó completamente quieto, completamente planchado. Además, se da esta lógica perversa que un poco también nos remite a pensar el alcance del plan de estabilización que propone Massa del precios justos, que realmente es insignificante el consumo en hipermercados o en supermercados si lo comparamos con los otros 3 que forman parte de este ecosistema, en donde 8 de cada 10 argentinos consumen. Entonces ahí vamos a tener como un problemita de llegada. Esos son datos de la consultora Sentia, que se especializa en consumo masivo. Bueno, los datos de CAME son un poco más cuestionables, pero les dan malísimos también lo que es la venta minorista. La Cámara Empresaria le da como un cuarto mes consecutivo a la baja. O sea, los indicadores por el lado de consumo masivo no vienen muy bien. La inflación ahí está haciendo lo suyo. Pero también esto se escucha y se dice mucho. Siempre tengo como un pero, me cuesta como casarme con algún argumento, siempre le busco como un poco armaba esta estructura. Un 20% del consumo es consumo masivo, un 25% es un consumo mucho más inelástico, prepagas, educación, alquileres, etcétera. Después tenemos otros servicios que son para cierta clase de la sociedad, ¿no? Como, bueno, viajes, consumos culturales, gastronomía, etcétera, ropa ahora. Y otro consumo que es el de bienes durables. Y uno puede ver que haya algunos que se sostienen, obviamente los inelásticos sostienen bastante el consumo,
en consumo masivo se ve como una caída. Bienes durables no va bien entre otras cuestiones por el aumento, la suba de la tasa, también por las corridas cambiarias que tuvimos en el año. Bueno, uno puede ahí como trazar diferentes tendencias. De todos modos, ahora lo vamos a ver en la próxima filmina. ¿Cómo se dice? Correlacionan bastante bien las ventas con la evolución de los salarios y ya más allá de las distinciones que podamos ver cuando vemos que algunos sectores todavía sobreviven. Me pregunto qué va a pasar en el 2000 a fin de año, porque lo que prima es esta imagen, esta es la versión de un estancamiento, pero también uno escucha los anuncios que se hicieron ayer. Lo de la suma fija es un bardo, porque un día todos la apoyan y otro día todos dicen que no sale la suma fija. Así que no sé, pero después está el bono que iban a pagar a las personas por debajo de la línea de indigencia, que eso se anunció y corríjanme, por ahí me perdí pero eso nunca lo pagaron. El que iban a financiar con el dólar soja era. Eso nunca lo pagaron. No, porque viste, uno se pierde a veces en los anuncios y demás y no sabe si se concretó o no, pero digo, hay como el bono jubilado sí se dio. A personas bajo la línea de indigencia no se efectivizó. También está el proyecto de Di Tulio, pero bueno, no sé si va a caminar. La suma fija para todos factores que podrían como un poco frenar o incentivar el consumo en los últimos meses del año. Ahí es un interrogante. Si ese motor findeañero operará o no lo hará. Esto era un poco lo que comentaba antes. Como es un poco aquí la correlación entre ventas y evolución de los salarios, ¿no? Este es el promedio, es una variación anualizada, digamos, promedio de 12 meses, que correlacionan bastante bien. Pero este es un poco el tamaño más chico del consumo de la economía argentina. O sea, ¿cómo hacemos para...? De título le puse los últimos siguen siendo los últimos porque, bueno, los últimos serán los primeros, será la promesa del presidente, ¿verdad? Y lo que vemos es que no, totalmente no, las asignaciones se hicieron pelota en el último tiempo, lo que es la informalidad. Ojo al piojo porque esto mejoró mucho con los datos de septiembre que salieron ayer, los calculé y mejoraban bastante, pero los jubilados, el salario mínimo, o sea, realmente los últimos fueron los más golpeados, los empleados estatales y luego aparecen los trabajadores formales, ¿no? Y más allá de toda la caída que acumulan en este periodo, no más allá, digamos, los niveles que están un poco escritos al costado son, ¿no? Este fenómeno del trabajador pobre, realmente estamos viviendo como, por lo menos buena parte de la sociedad, muy con lo justo. Ahí entre paréntesis digo que mejoraba después de los anuncios de ayer y ahí está como recompone un poco el haber jubilatorio. Vamos a ver qué pasa en el último bimestre con la inflación. Massa dijo que quería bajar 1 punto de inflación por bimestre. Y ahí está un poquito el acumulado, ¿no? Como ahí es el esfuerzo del 2022 para... Esos son los aumentos en el salario mínimo, son como muy representativos, son importantes, porque eso estimamos que es lo que llevó a que recuperara un poquito el trabajo informal en la última medición de INDEC. No se llega a ver acá porque son datos acumulados, pero esa discusión que fue a mitad de año de adelantar los aumentos del salario mínimo no fue nada sonsa, no llega a ser un colchón de protección para el sector informal, pero como dicen los chicos jóvenes, va por ahí.
Bueno, acá un poco lo que decía Andrés y lo que dijo Eduardo en una muy buena nota que escribió para el Diplo sobre la inercia inflacionaria, totalmente de acuerdo. Cuando a mí me comí la leyenda, porque las barritas de arriba del gráfico de la derecha es como terminó la inflación el año pasado. Y lo que uno ve que, a diferencia de lo que fueron periodos de aceleración inflacionaria, como pudo haber sido los últimos años del gobierno de Cristina, fue una inflación mucho más en no transables que en transables. Cuando era el problema de las commodities y de la inflación importada y de cómo subían los alimentos, fue un problema del segundo kirchnerismo. Ahora es un problema de que subió educación, de que subió salud, las barritas de arriba, digo, ¿no? Que marcan un poco lo que pasó en el 2021. Lo que tiró para arriba la inflación es mayormente el rubro de no transables. Eso es otro bicho inflacionario, como decía Andrés, y es un bicho que responde mucho más a la inercia, porque tiene que ver con el consumo de servicios, de estos servicios también más inelásticos que hace la población, que está como programada para niveles de inflación que se van acumulando, que la inflación de hoy es el piso de la inflación de mañana. Lo que me llama un poco más la atención ahora es alimentos, que fíjate la barrita de abajo, que es lo que acumula la suba de alimentos en lo que va de este año. Alimentos pegó como un coletazo este año, bueno, tiene que ver también con un shock internacional, pero ahí era un rubro que no molestó tanto el año pasado, un rubro que molesta más ahora. Lo de indumentaria y calzado lo dejamos para otro momento. Fue indignada, che. Bueno, otra variable que cae el gasto real del sector público. Andrés, disculpas que no te robé el gráfico a vos y lo saqué de la OPC, porque el CESO también hace el informe de evolución de las variables fiscales y de ejecución del gasto, y yo como que lo primero que tenía a mano. Pero bueno, nada, fíjense lo que es el trimestre a trimestre, la evolución del gasto real. Tuvimos un primer trimestre de crecimiento del 18% y un tercero con una caída del 15%. O sea, otro factor que me tira la economía para abajo, ¿verdad? Aún así, con una caída estrepitosa del gasto y no dieron tan mal los números de recaudación, los déficits se profundizaron, tanto el financiero como el primario. En el financiero puede estar molestando un poco más el tema de la tasa, por lo menos para lo que son los préstamos en dólares, pero bueno, no alcancé a mirarlo del todo. Yo soy como menos pesimista en relación a cuánto te puede, bueno, quiero decir, me pregunto si esto se puede revertir en el 2023 en el marco del acuerdo con el fondo, y por lo menos por lo que vengo siguiendo hay mucha contabilidad creativa que se llama, ¿no? Para que el número fiscal cierre con el fondo. Entonces es como que yo me puedo imaginar un escenario donde todavía se haga obra pública, digamos, en 2023, en el marco de este acuerdo, o llegará el waiver que tenga que llegar. Bueno, y lo último acá es que también todo cae en lo que es... venía siguiendo un poco algunas noticias sobre lo que está pasando con las importaciones, ¿no? Como, porque empiezan siempre los fines de año, las variables monetarias cambiarias se prenden un poquito fuego. La demanda de reservas en la primera semana de noviembre, la pérdida de reservas equiparó a todo lo que perdimos en octubre, en una sola semana. Y es una semana en la que además empieza a escuchar que el Tesoro tiene dificultades para renovar su deuda, y eso también, como a mitad de año, trae inestabilidad cambiaria. Entonces, como que
por el lado de las importaciones, hay menos presión sobre reservas, o sea, uno ve que las importaciones cayeron por el componente de combustibles que no está tan presente en esta altura del año, pero bueno, no sé, ahí estaba Infobae siguiendo como muy preocupado un número de 10.000 millones de dólares en importaciones postergadas. Después hay otro número de 7.000 millones de dólares de granos todavía no liquidados, como que bueno, ahí tenemos como siempre factores que hacen peligrar la estabilidad de reservas que supimos conseguir gracias al dólar soja. De vuelta, no creo que no cumplamos con la meta de reservas, pero lo que quiero decir es que, bueno, es complejo. No sabemos qué va a pasar si podremos como mantener la acumulación de reservas o no. Y lo que se está viendo también es una devaluación como muy marcada en el tipo de cambio oficial. Ahí están algunos números de cuánto subió. Yo me sorprendí cuando hice los números porque no pensé que... Pero era verdad que no querían seguir con el atraso cambiario. Y bueno, acá está la caída de las importaciones y de las exportaciones. Un poco con la composición. Ahí se ve la barrita amarilla de la derecha, son las de combustibles y vemos cómo dejan de pesar en los últimos 2 meses, en agosto, ¿no? No, esas son las Expo. Las Expo cayó por primarios ahora. Tuvimos un muy buen septiembre y agosto del año pasado en exportaciones y tenemos esto un muy mal septiembre y agosto este año, en parte por los problemas de la cosecha. Eso no tendría que impactar ahora, pero bueno, no lo llegué a mirar. Pero eso es un poco lo que están pasando. Están cayendo tanto las importaciones como las exportaciones. Creo que agregué un gráfico más sobre... Porque tuvimos con los compañeros de CCC una discusión sobre el Festival de Importaciones y acá hicimos este gráfico que son las IMPO de bienes intermedios, cómo correlacionan con la evolución de la actividad industrial. Y uno ve que en cantidades van prácticamente de la mano. Sería difícil sostener que hubo un festival de IMPO, pero con valores, con todo lo que fue el aumento del costo del flete este año, que fue lo más preponderante, se van bastante al demonio. Igual, bueno, repito que la presión por importaciones ahora... Bueno, acá creo que son ideas sueltas, un poco compartir esta versión del gobierno de ser un gobierno ortodoxo desde lo fiscal y monetario y heterodoxísimo desde lo cambiario. Que la herramienta cambiaria, que era la que más temíamos que nos fuese a pisar el acuerdo con el fondo, es la que más pudimos maniobrar, tanto de política cambiaria como de administración de importaciones. Y eso no es un dato menor si nosotros y el fondo también considera que necesitamos mantener estable el mercado de cambios para poder controlar la inflación y todo lo que de ahí deviene. Entonces, me parece que ahí hay como un esfuerzo por mantener de esta nueva gestión esta estabilidad, entre comillas, pero bueno, sí, en términos comparativos, esta estabilidad cambiaria. Pero como que a su vez el programa no termina de diferenciarse mucho de una ortodoxia que es la que viene a representar Juntos por el Cambio, por lo menos en lo que es, por lo menos más que nada, la cuestión monetaria, ¿no? Bueno, lo dejamos ahí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mara. Muy aterrador también. Sí, la línea de la mesa es que te dé miedo. Eduardo, por favor, cuando quieras. Bueno, primero de todo, muchas gracias a los organizadores, muchas gracias a Arturo, que fue quien me invitó, Daniel, en fin, a la gente que está en la organización del evento. Para mí es un honor estar aquí con Mara y con Andrés.
intercambiando ideas. Bueno, voy a hacer una breve exposición así. Yo no traje slides. Me parece mejor. Mejor. Es mejor, para mí fue más fácil. Para mí me sirvieron los de que presentaron ellos, porque había muy buenos datos ahí. Después les voy a pedir ahí las presentaciones. Bueno, primero una breve así descripción histórica y después nos concentramos un poco en los últimos años. En términos históricos, si uno agarra América Latina, me parece que en esto, digamos, si uno mira los datos con un poco de, sin demasiado, digamos, rigor, pero digamos, alcanza con dar una breve ojeada a los datos y uno va a comprobar que en general en América Latina la inflación es cambiaria. Es decir, un poco lo que mostró Andrés ahí, esto del, digamos, tipo de cambio de inflación, está súper correlacionado a América Latina. Está bien, desde un planteo ortodoxo uno podría decir también que, no sé, digamos, es la inflación la que genera la devaluación y no lo contrario, ¿no? Uno lo puede invertir el argumento, pero en principio, digamos, en general la inflación en América Latina, creo que leído en términos, entre comillas, o heterodoxos, generalmente es cambiaria, en sentido de que uno tiene algún problema en la balanza de pagos, esto genera una devaluación, esto por el lado de los costos genera un aumento de costos, esto genera aumento de precios, esto en general en América Latina. En Argentina, digamos, si uno mira a largo plazo, parecería haber otros elementos. Los datos que mostraba Andrés son bastante buenos, me parece, porque muestra que hay grandes periodos en donde el tipo de cambio va atrás de la inflación, ¿no? Es decir, tipo el periodo del kirchnerismo. Ahora, es decir, hay periodos donde hay otros componentes, obviamente, en esos componentes de costos, si hay una suba de precios internacionales, como decían aquí, eso también influye. Pero, digamos, hay algún componente de, digamos, de puja distributiva, digámoslo así, algo que va más allá. Yo comparto el planteo de Andrés, esto de que hay una inercia. La inercia es la inflación pasada que pasa al presente, pero a veces pasa un poco más. Entonces quiere decir que hay algún otro elemento que no es inducido, sino que es autónomo, o sea, aumento de alguna cosa que no aumentó el periodo anterior, sea por el lado de las ganancias, sea por el lado de los salarios, o algún otro componente. Bueno, ahí sí puede haber precios internacionales y otras cosas, pero hay algún elemento que acelera la inflación. Creo que en el periodo kirchnerista, durante varios años, los salarios en general le ganaron a la inflación y le ganaron por bastante al tipo de cambio, ¿no? Pero en principio, digamos, hay una altísima correlación con el tipo de cambio en general en toda la región. Diría, en la Argentina está este componente de un país más, siempre un poco más conflictivo en términos distributivos y demás, que nos da esta característica. Ahora, hay varias diferencias cuando uno mira, digamos, la historia de los últimos, digamos, 70 años. Me parece que esto también se ve en ese gráfico que mostraba Andrés. Hay una gran diferencia de los 70 para aquí. Es decir, estábamos muy acostumbrados y de hecho, para quienes nos consideramos heterodoxos, la inflación es un problemón. Es decir, yo comparto con Andrés que, digamos, la heterodoxo tiene muy poco para decir. Es mi percepción es que acá viene Milei, Esper, lo que sea, tiene algo para decir y nosotros estamos medio que no sabemos por dónde arrancar, porque siempre, digamos, cuando uno ve inflación y hay que atacar la inflación, uno dice, bueno, mira, hay que hacer algo, sea en lo fiscal o en lo monetario, lo que sea, que uno identifica con la ortodoxia. Entonces, el heterodoxo prefiere meter, digamos, la basura bajo la alfombra en general. Y me parece que comparto con Andrés en que es necesario dar una respuesta porque esto es cada vez más grave. Hasta los 70, digamos, me parece que uno podía decir más o menos felizmente esto de que, bueno, en principio se puede crecer con inflación, no hay problema con, en fin, hasta 20% de inflación, 25, lo que sea, no es tan problemático. Eran economías más cerradas, ¿no? Economías bastante más cerradas, economías que en principio Bretton Woods, ¿no? Es decir, el sistema de acuerdos que se establece al final de la Segunda Guerra Mundial, una especie de cepo mundial, digamos. Entonces eso le daba a los gobiernos un mayor nivel de autonomía. Ahora, de los 70 para acá, estamos frente a economías mucho más abiertas, con economías con
con mucho movimiento de capital. Uno desde una app puede pasar dinero de acá para allá con mucha facilidad, desde una app, desde cualquier cosa, digamos, realmente hoy mover dinero es mucho más simple. Y lo que uno comienza a ver, tanto en términos de inflación como de crecimiento, en que ya el desempeño económico, digamos, el desempeño económico como el desempeño inflacionario no está estrictamente correlacionado con el desempeño comercial. Es decir, si uno miraba, antes, bueno, las economías periféricas como las nuestras, crecían más o menos a lo que es la ley de Firwall. Digamos, uno puede... No, ley de Firwall no sé cuántos saben acá, bueno, pero es más o menos lo que permitían las exportaciones y la necesidad de importar, para decirlo de algún modo. O sea, era el crecimiento compatible con cierto equilibrio de la balanza de pagos. Y eso estaba dado básicamente por el desempeño comercial y la capacidad de sustituir o no, etc. Digamos, de los 70 para acá, eso, digamos, es apenas un aspecto, y diría que el gran problema que empezamos a tener de los 80 especialmente para acá, y hoy es mucho más acentuado esto, es que podemos tener una economía como la Argentina que durante muchos años tiene superávit de cuenta corriente y sin embargo se encuentra frente a un grave problema de restricción externa. ¿Por qué? Porque tiene salida de capitales permanente, que es lo que vimos en los 2000. La Argentina recién entra, si no me equivoco, en déficit de cuenta corriente en el 2010, pero habían pasado casi 7 años de superávit de cuenta corriente. Digamos, alcanzó un año para que tuviéramos que salir con el cepo, ya tuviéramos una situación, digamos, digamos, pérdida de reservas masivas, es decir, una situación de falta de reservas y a partir de la cual la economía se para. De hecho, durante la pandemia hemos tenido un superávit importante y no pudimos acumular reservas. Entonces esto, digamos, me parece que está planteando otro escenario. En ese escenario, digamos, un contexto inflacionario es mucho más dañino, entiendo, para la economía. Y acá me refiero explícitamente a la inflación, porque quien dice, bueno, mirá, si vos pones una tasa de interés bien lo suficientemente alta, no tenés salida de capitales. Yo creo que con estos niveles de inflación y con una economía de las características de la Argentina y con los problemas que hemos tenido, digamos, de déficit, etcétera, no hay tasa de interés que valga. Argentina tiene una tendencia crónica a la formación de activos externos. Esto digo, hay amigos que dicen estas cosas, a mí me parece que un pensamiento mágico, sinceramente no los voy a mencionar, pero digamos, Argentina tiene un gravísimo problema de salida de capitales que, a mi entender, está así relacionado con el hecho de que hemos tenido niveles de tasas de interés, digamos, comparativamente bajos, pero también, digamos, una economía inflacionaria. De América Latina, los únicos que, digamos, no logramos aprovechar el boom de commodities para acumular reservas y más o menos estabilizar la economía, más allá de los vaivenes que comenzó a haber en la economía mundial a partir de 2008, 2009, con la crisis. Después, digamos, cuando se estabiliza y digamos, el comercio internacional comienza a pararse a partir de 2012, 2013. Bueno, después por no hablar de la pandemia, en fin, la guerra, todo lo que... Es Argentina y Venezuela. Y básicamente porque tenemos una tendencia fuerte a la salida de capitales. Si esto no se resuelve, yo creo que ningún tipo de estabilización en la economía va a poder funcionar. Ahora, todo lo que dijo Andrés, por ejemplo, esto de que el plan de estabilización de Andrés dice, bueno, estamos discutiendo si es válido para la actualidad, si nos vamos a tener dólares suficientes para hacerlo. Yo creo que lo que plantea Andrés hay que hacerlo, digamos, tal vez no sea suficiente, pero digamos, yo no veo ningún plan de estabilización que no contemple alguna política de ingresos, sinceramente. Digamos, ahora me voy a referir un poco más a esto. Tal vez no alcance. Yo creo que planteo así no alcanza, pero digamos no es condición necesaria, tal vez no sea condición suficiente, pero hoy tenemos que pensar cómo estabilizamos esta economía. Ahora, con relación a los últimos tiempos, digamos, durante el periodo kirchnerista creo que hubo, digamos, una cierta despreocupación por la inflación, ahí me incluyo, creo que muchos decíamos, bueno, mirá, si los salarios le ganan a la inflación, si la economía sigue creciendo, no es un problema. Me parece que hoy se ha demostrado que es un problema sumamente grave, porque, digamos, para mí está íntimamente correlacionado con la tendencia a salida de capitales. Entonces esto te genera una restricción externa básicamente porque la gente, o una parte de la gente, los actores
sean actores financieros de gran tamaño, o sectores medios, lo que sea, digamos, demandan un activo que no son importaciones tradicionales, sino básicamente importan dólares. Es decir, acá ya no solo tenemos que generar dólares para pagar las importaciones, para pagar deuda externa, sino también para, digamos, llamémoslo así, ahorro, atesoramiento de una porción de la población y activos en dólares o activos dolarizados, títulos públicos norteamericanos, lo que le fue, viaje además, claro, eso es cuenta corriente, ¿no? Pero digo, además toda la cuenta financiera que es dólares, y yo creo que esto, cualquiera sea la tasa de interés, va a ser bastante grande por bastante tiempo. Entonces esto tenemos que pensar cómo se hace para salir de esta encrucijada sin terminar en una dolarización, que esta es mi gran preocupación. ¿Cómo hacemos esto para, digamos, porque acá esto nos impide crecer, esto realmente significa que no podemos crecer, digamos, si esto es grande, si esa porción de, digamos, de la balanza de pagos, digamos, que va a salida de capitales es muy grande, no se puede crecer. Y vivir con cepo permanente es muy difícil, digamos. Hay una tendencia permanente a la devaluación. De hecho, lo que comentaba Mara, estamos perdiendo dólares. Tuvimos unas pocas semanas, digamos, de acumulación de reservas, que fue el único periodo donde hubo acumulación de reservas, ¿no? Digo, de los últimos años, donde hubo alguna acumulación genuina de reservas, si no me equivoco, tal vez me corrigen ahí, fueron estos dólares ahí que entraron por el dólar soja, que ya los comenzamos a perder nuevamente. Y, digamos, ¿qué estamos haciendo? Bueno, denunciamos un festival de importaciones, que en definitiva es decir, bueno, mira, necesitamos una recesión, porque hablar de festival de importaciones, gente, es un eufemismo para decir necesitamos una recesión. Ahora, ¿cómo salimos de esta? Yo creo que acá hay, digamos, tenemos problemas políticos y tenemos problemas económicos. Acá necesitamos un plan de estabilización. En esto comparto 100% con Andrés. Yo diría, algunas de las descripciones que hace Andrés, comparto plenamente el tema de la inercia, aunque en general los datos empíricos muestran que la inercia siempre es un poco menor que 1, ¿no? Es decir, nunca es 100%. Acá podemos llegar a tener una situación de aceleración de contratos, ¿no? Es decir, esto que decía Andrés, de que vos pasás la inflación del periodo anterior, el tema es que si vos la pasás una vez al año es una cosa, si la empezás a pasar cada 6 meses, cada 3 meses, cada 2 meses, y eso es justamente la señal de que estás, cuando se acelera la inercia, digámoslo así, una aceleración de la inercia, estás yendo a una hiperinflación, porque se te aceleran los contratos, vos empezás a indexar todos los días. Eso me parece que estamos muy cerca de eso. Estamos muy cerca de estos escenarios tipo a la Frenkel, donde el tipo no sabe, también lo comentaba Andrés, el tipo no sabe si repone a los costos, a qué costos repone y por las dudas le remarca. Parece que estamos entrando, ya cuando llegás a niveles de inflación como los que tenemos en la actualidad, empezamos a observar cosas que no son las habituales, no son las que uno observa cuando la inflación es 20, 25 o 30, digamos. Ya empieza a ocurrir cosas mucho más raras. Porque de hecho estamos frente a un escenario de pérdida de moneda. Ahora, tenemos dos escenarios. Yo creo que lo de Massa es un intento de armar, y me parece lógico, porque acá hay elecciones, un plan llegar. Me parece que es básicamente eso. No sé si le va a ir bien. Tengo la impresión de que está muy complicado. Todos me parece que tenemos esa impresión. Está muy complicado. Es un plan llegar. Es meter 800 cepos, digamos, para tratar de asegurar eso, que no haya una devaluación del oficial demasiado grande, aunque hay una devaluación todos los meses, ¿sí? Porque uno trata de explicar por qué esta inflación viene aumentando. Tenemos precios internacionales, tenemos devaluación del oficial todos los meses, un poquito abajo de la inflación, y agreguemos algunos de estos elementos que comienzan a ocurrir en alta inflación y me parece que nos da una pauta de por qué estamos por ahí. Ahora, estabilizar realmente me parece que va a exigir, primero, medidas como la que plantea Andrés, medidas de ingreso, acuerdo con sindicatos, acuerdo con empresas, congelamiento. El tema es también no gastar muchas balas, porque me parece que son pocas las balas que tenemos. Si las gastamos en este tipo de cosas, cuando querramos hacer un plan, va a estar difícil porque esas balas ya las habremos gastado. Pero creo que, digamos, un plan en serio involucraría políticas de ingreso y creo que inevitablemente van a involucrar algún elemento fiscal. Acá el tema fiscal no es que
tenga un impacto sobre la inflación vía demanda, que es lo que generalmente pensamos. Hay un exceso de gasto, hay muchos pesos para pocos bienes o para poca gente dispuesta a trabajar, pleno empleo de los recursos. No estamos frente a esa situación. En general, América Latina nunca está frente a esa situación, por eso decía que en general la inflación en América Latina, donde hay mucha heterogeneidad estructural, es una inflación cambiaria, es una inflación que el canal de transmisión principal es el tipo de cambio. El tema es que acá, digamos, un déficit fiscal importante implica una parte grande se va al dólar. Una parte grande se va al dólar. Y no hay tasa que valga. Y una tasa muy alta también te obliga a tener algún tipo de control fiscal. Entonces, creo que las políticas que plantea Andrés tienen que combinarse, para un plan de estabilización con algún tipo de control fiscal y algún tipo de suba de tasas, pero siempre teniendo en cuenta que esto también para mí es un instrumento que tiene límites. Y aquí agregaré una cosa que planteó Mara que me parece muy importante. Entiendo que a veces por motivos electorales no se lo atiende, pero una estabilización en serio hoy va a tener costos sociales importantes. Ahora, me parece que acá un gobierno popular tiene que elegir. Y lo que estamos viendo es esto, un atraso de la asignación universal. Estamos viendo que para los sectores más humildes, digamos, hay un ajuste muy grande, pero, digamos, no hay, digamos, el impuesto a las ganancias, se votó lo que se votó, vemos que ha habido, digamos, el tema de las tarifas. Es decir, se está ajustando con los más humildes. Yo no tengo en claro por qué es esto así. Tal vez, digamos, quien define las elecciones son sectores medios y no los sectores bajos, que ya uno podría decir, bueno, ya los tiene el peronismo por sí. No voy a entrar en especulaciones electorales, pero me parece que un plan de estabilización en serio tiene que contemplar a los más humildes. Tiene que tener algo por abajo, sea una asignación fija o lo que sea, porque esto va a tener un costo importante. Una vez que se estabilice, digamos, ahí entiendo que va a haber una apreciación cambiaria, porque estabilizar acá implica salir del tipo de cambio, del cepo. Y yo no veo cómo se sale del cepo sin algún tipo de devaluación. Entonces, digamos, va a tener un costo importante y va a ser precedido por una inflación que se acelera al principio. Veo difícil, realmente es una arquitectura muy complicada, digamos, estabilizar en el actual contexto. Es decir, hay que salir del cepo, hay que tomar medidas fiscales, monetarias, políticas de ingreso, hay que acordar con los sectores en un contexto, digamos, en donde la mayoría pierde, en donde no hay reservas. Digamos, realmente es muy complicado. Ahora, ¿cuál es el costo de no hacerlo en algún momento? Y el costo es que esto se desmadre, nos vayamos a un nivel de inflación mucho más alto, probablemente algo cercano a una hiperinflación, y realmente el costo mayor es que venga una derecha radical y estabilice esto a través de una dolarización. Entonces ahí me parece que habremos perdido ya en largo plazo. Digamos, esto no es una discusión de coyuntura, si perdemos la moneda, entonces, digamos, que creíamos que con la moneda podíamos tener políticas fiscales expansivas, políticas monetarias, bueno, pero en un momento perdemos la moneda y bueno, ahí perdemos casi todos los instrumentos. Quedan algunos instrumentos, pero muchos menos. Es decir, mi gran temor aquí es perder la moneda. Entonces, tenemos que buscar la forma de hacerlo. Queda muy poco tiempo. Me parece que vamos por el plan llegar y veremos qué pasa. Esperemos que le vaya bien ese plan llegar. Pero, no sé, no me pongo a especular de cuál podría ser el resultado de una elección. Después hay que, si viene por el lado del sector popular, tendría que haber un acuerdo de que necesitamos estabilizar del modo que sea, pero que no sea a través de una dolarización. Muchas gracias. Gracias a este panel de lujo, porque realmente creo que aprendí un montón. La economía es muy compleja y creo que la pudieron explicar de manera un poco más amable, al menos, y eso está buenísimo. Justamente como es un tema tan indicador social
en el sentido de que todo el mundo te habla de la inflación, el taxista te habla de la inflación, la maestra, el economista, el sociólogo, el politólogo, la comunicóloga. Está tan en presente en todas partes que me parece que abordaron de una manera muy interesante cosas que son muy complejas, porque como decía Eduardo al final de su intervención, se habla de costo social, que es que hay gente que tiene hambre. Y yo creo que eso no es, desde el punto de vista de la economía, en los números, ¿viste? Donde una no pone el cuerpo, está perfecto hablar de inflación y de devaluación y salir de monedas. Pero después cuando pensás en lo que realmente las consecuencias reales, es más complejo. En este sentido, abro, si hay alguna pregunta en la sala, si hay algún comentario que ustedes se quieran hacer entre sí, también. Andrés tiene un comentario, si le podemos prender el micrófono. Perdón, un segundito. ¿Sí? Dale. Hola. ¿Ahí? ¿Se escucha? Sí. Sí. No, más que nada, alguna de las cosas que dijo Eduardo al final, que yo no estoy del todo seguro, digamos. Por ejemplo, el costo social de la estabilización. Pensando, qué sé yo, plan Helber, mismo plan austral, hasta convertibilidad, por nombrar 3 programas que en general, en los meses siguientes a la aplicación del programa de estabilización, hubo una mejora en los indicadores sociales. Entonces, cuando uno ve que la aceleración inflacionaria le pega más que nada a los que tienen ingreso fijo, asignación, jubilación, salario, el efecto estabilidad de precios en sí puede generar una estabilización que, lejos de tener altos costos sociales, mejore las condiciones sociales. En ese sentido, yo no estoy tan seguro, no digo que tengo la posta que es así, pero no lo pondría como tan firme como la idea ortodoxa de que cualquier estabilidad de precio tiene un costo social porque el PBI cae y más si hay expectativas que hay que alinear, entonces el ajuste es más brusco. Yo creo que el efecto estabilidad de precios en la recomposición de ingresos, digamos que están relativamente fijos, que en la aceleración inflacionaria son los que más se deterioran, puede tener un proceso que genere una mejora de indicadores sociales. Y esto lo digo porque es fundamental desde un punto de vista de si se puede aplicar en un año electoral, en un último gobierno, un plan de estabilidad que, lejos de generar un daño social que hace que el oficialismo se vaya a la bosta, al contrario, le permita mostrar que dominó la inflación y que mejoró condiciones sociales a través de recuperación de ingresos. Así que eso es un punto. Y el otro punto que no estoy seguro es el tema de si también la salida del cepo, si es condición de un plan de estabilización salir del cepo, digamos, ¿no? Acá de vuelta, digamos, ha habido plan de estabilización en el Helber, digamos, que vino de la mano de imposición de restricciones cambiarias, no de apertura de cuentas cambiarias. Entonces, tampoco lo vería como una condición. Creo que sí puede haber un plan de estabilización que se proponga, pero un plan de estabilización para mí con salida del cepo en la Argentina sería un plan de estabilización que tiene que venir con mucha guita de afuera. Si no, olvídate, digamos, en plan tipo convertibilidad, fijamos el dólar, nos ponen un chorizo de plata encima, y hoy creo que no está en condiciones la derecha argentina de hacer eso. Porque la derecha argentina con el estado patrimonial de nuestro Estado-nación a buscar un chorizo de plata para hacer un plan de estabilización y no se van a dar, por más que sea la derecha que dice somos pro-norteamericanos, igual. Entonces, en ese sentido, no veo que ni siquiera desde la ortodoxia se pudiera implementar un plan de estabilización con éxito, ¿no? Porque vamos a caer en un plan al estilo del FMI en la época de industrialización, que lo llamaban plan de estabilización, que era una fuerte devaluación y congelamiento posterior. Pero no era de estabilización de precio, era de precio relativo. El Rodrigazo fue eso. O sea, no son planes de estabilización, sino planes de alineación de precio relativo, básicamente de una mejora en el tipo de cambio real. Corto plazo, digamos, para hacerla corta. Entonces, esos 2 puntos no los veo. El tema fiscal y monetario, estoy de acuerdo porque claramente el canal monetario tiene en el corto plazo un fuerte traslado a tipo de cambio. Creo que ya estamos implementando las medidas de ajuste fiscal y monetario y nos estamos perdiendo el plan de estabilización. O sea, es el peor escenario. Estamos haciendo el ajuste fiscal y monetario y no estamos haciendo el plan de estabilización. Entonces, ahí digo, ya está eso. ¿Por qué no lo aprovechamos para? Y después si el plan de estabilización es exitoso,
el margen de colocación, digamos, en el mercado de bonos locales, digamos, que tiene un Estado, yo creo que mejora. Digamos, si se logra un plan de estabilización relativamente exitoso, abre mayor margen fiscal y monetario, me parece, que el escenario actual. En el sentido de que, bueno, digamos, hay planes que tuvieron mucho apoyo externo, ¿no? Pero en general, digamos, una relativa estabilidad cambiaria permite básicamente que el que mete guita en bonos nominados en pesos no piense que se le van a devaluar las inversiones. Entonces te puede dar mayor margen que un escenario al que vamos de un escenario electoral con alta inflación. Porque yo me pregunto, el año que viene la oposición dice, este tipo de cambio no es real. ¿Y qué pasa con los bonos en pesos? ¿No? Entonces, hay que ver en el contexto actual. Bueno, esas son las dudas o debates que, digamos, que me parecía bueno marcar. Sí, con relación al tema de que sería expansivo, no, yo comparto. Una estabilización en general es expansiva. El tema es que no tenemos reservas. Entonces, no podemos expandir nada. Si estamos más para... Si hubiera, efectivamente, si alguien nos prestara en un contexto como donde ya hay un ajuste fiscal, ya hay suba de tasas de interés, y más un plan como el que plantea Andrés digamos, de política de ingresos, tuviéramos, 50.000 millones de dólares para asegurar el tipo de cambio, soltamos, porque el tema es cómo se sale del cepo también, si esto se hace con un desdoblamiento y de forma gradual, porque este es el temor que tenemos todos desde hace años. Bueno, soltamos el tipo de cambio, en fin, que vaya donde vaya, pero después lo vamos controlando porque tenemos reservas. Ahora, sin reservas, ¿cómo hacer que el tipo de cambio no se descontrole? Y para colmo, teniendo expansión. Es decir, sin reservas es muy difícil. Porque, digamos, efectivamente, una estabilización en general llega a un punto donde el tipo de cambio se empieza a apreciar un poco. Eso ya da una mejora, por ejemplo, salarial, por lo menos medida en moneda internacional. Pero sin reservas, esto va a significar un aumento de las importaciones también. Y yo no creo que la salida de capitales pare, sobre todo con cepo. Veo muy difícil, digamos, frenar la tendencia a la salida. Entonces, sí, digamos, si fuera exitoso un plan de estabilización, en general tendría un efecto social positivo y tendría un efecto en general expansivo. Pero necesitamos reservas. Ahora, con relación al cepo, no, claramente salir del cepo hoy va a aumentar la inflación. Sin reservas es muy difícil. Ahora, veo muy difícil también cualquier estabilización con cepo. Veo muy difícil que funcione el mecanismo de la tasa con cepo. Esto también es una discusión que tengo con amigos. Veo muy difícil que funcione. Y la tendencia, digamos, con cepo, la tendencia es que los capitales claramente siguen saliendo y que la tendencia es a devaluar, porque en general el oficial va atrás del dólar no oficial. Tal vez, no quiero transmitir pesimismo, a lo que se va, esa es una situación que se descontrola y se termina estabilizando después, digamos, después de la debacle. Espero que no ocurre. Justamente hay que buscar la forma de que esto no termine en una debacle. Por eso digo, me parece que el peor escenario acá es que esto siga empeorando, gana una derecha rabiosa y terminemos dolarizados. Digamos, después, ¿no? Hay que ver cómo se dolariza también, porque no hay dólares para dolarizar, pero sí, porque efectivamente vamos a necesitar dólares que no tenemos, o se puede dolarizar a un tipo de cambio, no sé, de 15.000 pesos el dólar. Exacto, así. claro. Bueno, eso puede ser. Digamos, si es que alguien sobrevive, hay que ver cuántos gobiernos pasan hasta que se llega a eso, en fin. Es un escenario muy complicado, porque obviamente involucra un contexto político que no es sencillo. En fin, eso. ¿Le prenden el micrófono a Mara, por fin? Sí, no, yo una cosita chiquita como... No sé si vería como un riesgo de hiperinflación, que un poco lo dijo Edu, porque me parece ya con mucho, ¿no? Estamos en
en niveles del 6%, 7% que nos da dolor de cabeza de inflación mensual, y la hiper fueron 30% mensual. O sea, como que ahí, más allá de los 3 dígitos que todos queremos evitar, no sé si es el mismo escenario. O sea, la nominalidad en los 80 era otra cosa, ¿no? Completamente distinta, lo mostraban la nominalidad acá y en el mundo, lo mostraba el gráfico de Andrés, era otra cosa. Yo no sé si ese es puntualmente como un riesgo. Más allá que uno empiece a ver un escenario de alta inflación en esta cuestión que estuvo más presente, creo, en 2021 que es 2022, de acortamiento en la negociación de paritarias. O no sé si más presente, pero se innovó en el 2021 en relación a eso. Ahora ya estamos acostumbrados a las paritarias en cuotas, ¿no? Bueno, son un quilombo, uno no sabe realmente si subió o no subió el salario en el mes, porque está todo entre los bonos y las cuotas, no sabes, las jubilaciones le ganaron o no le ganaron a la inflación, es como todo muy confuso. Y comparto lo que decía Andrés, que como que en este escenario de crecimiento y alta inflación fue tan regresivo para los ingresos, sumado a la valoración social que hacen las personas de la inflación, un escenario de recesión y estabilidad de precios, no sé si por ahí nos trae como mejores noticias. Y por otro lado, algo que creo que lo destacamos poco es diamant recargado de múltiples tipos de cambio, que a mí me parece como recontra favorable. Digo, me parece que aprovecharon para que no quede tan atrasado el oficial, pero fue como una alternativa para ir apagando fuego, sobre todo por la vía de servicios, ¿no? Turismo. Si uno mira 2022 y 2021, la presión sobre reservas fueron más importaciones que la cuenta capital, que fueron los bonos que se fueron cuando estaba Guzmán administrando, que sí quedaron unos fondos de Macri. Después vino la parte de la deuda que contraían las empresas, ¿no? Y eso también lo pisó un poco el central. Este año fue mucho más importaciones energéticas y sobrefacturación de importaciones cuando se aceleraba la brecha cambiaria. O siempre te va cambiando como la... Claro, pero el tema es que ahí ya cuando comienzan a ocurrir este tipo de cosas, Sí. Aceleración de importaciones por la brecha, ya no, la distinción entre financiero y comercial es un poco borrosa, digamos. Sí. Digamos, uno podría pensar, no sé, pero igual había preguntas, pero yo agrego una cosa. Uno podría pensar un proceso digamos, de control de la inflación gradual, ¿no? Uno dice, bueno, no sé, en Israel llevaron 15 años, no sé dónde llevaron. Perú llevaron En Perú, 30. El tema es, no sé si Argentina es un país de ciclos cortos. Yo no sé si Argentina, uno puede imaginar un proceso de 15 años en Argentina de algo. Pero bueno, ojalá se pueda. No, pero digo, yo tiendo a pensar que vamos a terminar en algún tipo de estabilización de shock o algo por el estilo después de una crisis, pero espero que no sea el caso. Creo que todos acá esperamos que no, pero ¿tenemos preguntas? Genial. Les quería consultar, o sea, como economista del campo nacional y popular, ¿cómo evalúan ustedes el dólar soja y su impacto en precios de los alimentos, bueno, en la indigencia y la pobreza? Y yo me pregunto también si es un buen camino conseguir reservas para, digamos, midiendo un poco el impacto en la distribución del ingreso que puede tener este tipo de medidas, que son excepcionales para conseguir dólares, pero que puede tener un impacto en la indigencia y la pobreza. Quería saber cuál es el análisis de ustedes. Bueno, en principio para mí fue muy exitoso, es una medida provisoria, no es una devaluación general, es una devaluación parcial durante un tiempo. Permitió acumular, ¿cuánto fue? 7.000 millones, 7.000 millones en un mes. Pero acumularon. Claro, claro, no, después... Claro, pero digo, permitió revertir la tendencia a la pérdida de reservas por un tiempito, que ahora volvió, como mostró Mara ahí, con mucha fuerza.
digamos, algo hay que hacer para revertir esta tendencia a la pérdida de reservas, porque si no, no realmente vamos a una crisis muy complicada. No sé cuál sería la alternativa. Sí. No sé si alguien más quiere contestar la pregunta porque está buena. Yo de acuerdo también, y creo que hay otros primarios que son más sensibles, como puede ser el trigo, sobre el precio de los alimentos domésticos, y en ese sentido no se está pensando en $1 trigo. Entonces fue sensato nosotros que somos un país con pocas suertes, que la liquidación venga el grueso por la soja, que no te impacta tan directamente en lo que comemos nosotros, me parece que era para aprovechar. Y sí, yo también creo que, o sea, estábamos en un contexto de crisis cambiaria y eso se sosegó llamativamente. Bueno, vamos otra vez al test de fin de año, ¿no? Como los fin de años cambiarios en Argentina son siempre dolorosos. Es verdad que no te cambia la estructura, pero calmó ese contexto de crisis. O sea, realmente fue una semana que no había precios de referencia, no entregaban mercadería, o sea, estaba todo de vuelta como muy tenso, y yo también la evalúo como positiva. De hecho, Mi voto es positivo. Una cosita antes de dejarlo a Andrés, para que tenga un impacto sobre los alimentos, haría falta un arbitraje, es decir, que ese aumento de la soja después se transfiera al resto de los bienes, porque está aumentando, digámoslo así, la remuneración del agro en general. Si es provisorio, si son 1 o 2 meses, no veo cómo esto se transmite, digamos, a los precios, ¿no? Es decir, me parece que no tiene ese impacto distributivo como medida de corto. Ahora, si uno le da devalúa permanentemente para la soja, sí, yo creo que esto se transmite a todos lados. Por eso me parece que hasta fue inteligente en este sentido. No, comparto más o menos líneas generales. Yo creo que el plan Massa es un plan defensivo, digamos, básicamente. Nos quedamos. ¿Plan qué? El plan Massa es un plan defensivo, ¿no? Nos quedamos sin dólares, estamos en el marco de una corrida cambiaria, huyó el ministro de Economía, y en ese contexto es cómo parar la bocha. Y obviamente es con concesiones a sectores del poder económico, en contra de la base social del Frente de Todos, digamos. Sí, eso está claro. Fue ir a arreglar el dólar soja y arrodillarse con los yanquis a ver si algún organismo nos tira un mango, digamos. Lo podemos resumir así, en breve el plan Massa de emergencia ante la corrida, y patear hacia adelante unos vencimientos en bono en acuerdo con los propios tenedores, porque a nadie le convenía que se desvaloricen esos bonos, mejor patearlo hacia adelante a un escenario de mayor estabilidad. Ese programa, para mí, tiene que ser como el paso atrás para una propuesta hacia adelante, ¿no? Yo creo que, o sea, nosotros lo hicimos en un último informe del CESO, el escenario que nosotros vemos es esto: hay una derecha que está esperando una desestabilización económica y va a jugar a la desestabilización económica, porque quiere que el Frente de Todos se vaya mal para justificar un programa ultra. En lo social represivo, en lo económico ultraliberal, que vayan de la mano en un plan de dolarización, un plan muy ortodoxo de estabilización que le va a dar la legitimidad social si logran frenar la inflación, ¿no? Ese es el monstruo, digamos, que está del otro lado. Frente a eso hay 2 estrategias, digamos. O 3, si querés. Una es vamos a todo o nada, no pasa, vamos con todas nosotros, digamos, a suerte y verdad, a las piñas, a ver quién muere primero, digamos. Si llegamos o no, le metemos bomba al gasto, no sé qué, por más que se corra el dólar blue, todo, vamos ahí. Y vemos cómo llegamos y hacemos la política de, bueno, bien a fondo, bono para abajo, construcción, vivienda, pum, 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 y la peleamos a suerte y verdad. Es una opción. La que está hoy hegemonizando de Frente de Todo, para mí nosotros le pusimos en plan aguantar, digamos, que es concesiones a sectores de poder económico, tratar de mantenerse en el corset del FMI, con la idea de que no se desbande, yendo una derrota digna, una derrota donde el peronismo pierde, pero tiene chance de volver, y que no genera la legitimidad social para que el que venga haga cualquier cosa, podemos decirlo. Los sindicatos, las organizaciones sociales, todos mantienen su cuota de poder, como para si viene un gobierno de derecha no puede hacer cualquier cosa. Y la otra, que es lo que nosotros apostamos un porotito más, es
che, pero antes de entregarnos todavía tenemos la chance de ir hacia adelante. Mi lectura política económica es que si el Frente de Todos hace un plan de estabilización exitoso, la derecha se queda sin cartas. No tiene que jugar. ¿Está? No tiene a qué jugar. Porque la derecha viene a jugar con la idea de esta una inflación descontrolada y vamos a hacer un plan de estabilización. Y van a justificar todo. Van a entrar a tu casa, te van a patear la puerta y te van a llevar preso en nombre de bajar los precios. ¿Está? Entonces, si vos le sacás esa carta, no pueden jugar más. Entonces, como espacio social y político, nosotros creemos que hay una chance. ¿Que es difícil? Es difícil, pero que hay una chance de jugar un plan de estabilidad. De cara a las próximas elecciones. O sea, no de cara a un futuro lejano. De cara a las próximas elecciones con la idea de lograr un resultado positivo en materia de estabilización de precios y tener chances electorales. Esa es la jugada que nosotros metemos, podemos decir, nuestra cartita de intención y nuestro empuje desde nuestro humilde espacio. La cuota negativa es como, o sea, los sectores de poder no van a donar su cuota aparte para que vos llegues electoralmente al 2023. Cuando vos hablas de del plan de estabilización, estás hablando de paritarias, de movida. Pero todo lo que es el costo, por ejemplo, no veo los bancos cediendo tasa de interés para que el resto de la estructura de costos de las empresas afloje y vos también puedas acordar con empresarios que desaceleren la inflación. Realmente es como también es mano dura un plan de estabilización, ¿o no? Yo creo que el macrismo o la derecha extrema es nociva para la gran mayoría de los grupos económicos. Digamos, si vos te lo pones a pensar bien, es como el plan Martínez de hoy, digamos. El actor social no es interno. Es más bien internacional, financiero, obviamente tienen sucursales acá en los bancos. O sea, si vamos a contar, digamos, ¿a quién le conviene? Mismo a la mesa de enlace no le conviene una estabilización porque ellos juegan siempre a que se devalúe la moneda, ¿no? O sea, básicamente hay ciertos sectores financieros. Es el actor fuerte de ellos, apadrinados internacionalmente. Pero la experiencia del macrismo, al menos en mi visión, un gobierno que armaba planes de negocio a grupos que no estaban en la Argentina en contra de grupos locales. En distintos, medicamentos, en distintos sectores industriales, todo. O sea, ¿qué hacían ellos? Iban afuera, armaban con grupos que no estaban en la Argentina planes de negocio y después venían acá a romper regulaciones para que entren los grupos internacionales y le caguen el negocio a grupos internos. Sí, entonces, ¿cómo? No, la banca está. Pero está bien, pero no es que vamos a subordinar el gobierno frente a todo a lo que quieran los bancos. Vamos a hacer una política, pero yo lo que digo es, acá los grandes fijadores de precios, no sé si van a tirarse tan en contra de una política que le pueda garantizar una estabilidad económica con un gobierno peronista en el marco de un acuerdo. Porque los muchachos que vienen, digamos, por más que nosotros decimos, son del establishment económico, sí, pero no sé si son de nuestro establishment económico tan claramente, digamos. Sí, y yo agregaría, sospecho que, digamos, la derecha en la Argentina no va a tener facilidad para estabilizar tampoco. Es decir, que o lo hace el peronismo, o porque de hecho la experiencia que conocemos de Menem, uno pensó, bueno, era neoliberal, bueno, pero lo hace con el peronismo, el partido de los sindicatos, el partido de las gobernaciones, el partido de los intendentes, el partido del conurbano. Digamos que lo puede hacer una coalición de clase media, urbana. Yo sospecho que van a tener problemas, no va a estar fácil, es decir, y no me sorprendería que sea como dice Andrés, que efectivamente la mayor parte, digamos, del capital en la Argentina lo perciba. Esto creo que muchos son bastante conscientes de esto. Entonces, yo creo que o lo hace el peronismo o no lo hace nadie. Digamos, puede serlo después de una gran debacle. Y no creo que Argentina, salvo que tengamos una hiperinflación demoledora, digamos, resista a un fuerte proceso represivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que no. Entonces, creo que lo tiene que hacer el peronismo. Hemos perdido muchísimo tiempo. Creo que está bien, pasó una pandemia, pero se perdió muchísimo tiempo. Yo creo que sí, comparto con Andrés, estamos en hora de hacer algo
Yo lo llamo un plan llegar, si no sería una estabilización, pero sí, por lo menos esto de bajar 3 puntos, a los 7 que estamos, bajar a los 5, 4, yo creo que sería bastante. Tal vez no hace falta crecer mucho, no sé cuánto cierra el PBI este año, yo no veo una situación, tal vez, mi percepción es que no estamos en recesión, me parece que, digamos, más que nada los sectores humildes son los que están sufriendo más, que tampoco son los que más demandan dólares, esto hay que tener claridad. Esto lo dijo Gerchunov en algún momento, un personaje que no es santo de mi devoción, pero me acuerdo como dijo algo que me pareció muy lúcido, es el pobre es barato en Argentina, pero no, si lo medimos en dólares. Entonces, digamos, me parece que hay que un poco hacer sintonía fina en este sentido de tratar de apostar a los sectores más humildes, digamos. No podemos dejar que se desactualice la asignación universal, el salario mínimo, este tipo de cosas, que son los que más impactan los sectores bajos y que son sectores que comparativamente demandan, no son los que se van a acatar, ¿no? Entonces, yo creo que sí, hay que tratar de hacer este plan llegar de la manera más ordenada que se pueda y de la manera más inteligente que se pueda. Una cosita, porque sé que tenemos que terminar. Sí. Estamos muy, muy sobre la hora, pero no quería dejar de aprovechar la oportunidad, no solo para agradecerles por las exposiciones, sino para preguntarles una reflexión de 30 segundos cada uno, porque a mí no me termina de quedar claro si el plan de estabilización está consensuado por la coalición gobernante, porque uno percibe que dentro de la coalición, por muchas de las cosas que se dijeron acá, se decían con las autoridades del Ministerio de Economía antes o con autoridades del Ministerio de Producción y provocaron la salida de esos funcionarios. Entonces, ¿qué cambió en estos meses para pensar que un plan de estabilización hoy sí, cuando un plan de estabilización antes no? La aceleración inflacionaria, digo, ¿qué es lo que cambió? Y si, bueno, la pregunta sería, si ustedes ven que hay un consenso dentro de la coalición gobernante para avanzar en este sentido. O, de repente, hay una mirada que sigue proponiendo controles de precios, que sigue proponiendo ajustar el cepo, que sigue proponiendo no mirar el dólar blue porque no incide en nada, etcétera, etcétera. Yo no veo mucho consenso, pero creo que la aceleración inflacionaria va creando, digamos, una sensación de que algo hay que hacer, digamos, urgentemente. Me parece que eso va creando el consenso, pero no lo veo el consenso por el momento, por lo menos lo que se expresa públicamente, que es lo que se discute por adentro, sinceramente lo desconozco. No veo un consenso. Me sorprende que acá en esta mesa tengo más consenso de lo que imaginaba, pero no veo ese consenso, sinceramente no. ¿Mara? ¿O Andrés? No, dale, como quieras. Mira, yo creo que, al menos a mí lo que te digo, la experiencia que me ha pasado cada vez que planteé este plan de estabilización en distintos sectores, para mí primaba aún no meterse en una que puede salir mal si se puede no hacer ninguna, digamos. Tratar de pilotearlo, ¿no? Preferiría no hacerlo. El peor de todos los mundos. Claro, ¿no? como, por las dudas, esta idea de un plan, no sé qué, mira si no sale. ¿Viste? Vamos por otra. Yo creo que la inflación acelerada va generando el consenso, pero creo que los tiempos se acortan. Y no lo veo, digamos, el anunciamiento de Massa de este precio cuidado ampliado a mí me decepciona, porque era el momento de anunciar un plan de estabilidad. No, es más, no de anunciarlo, sino de aplicarlo. Porque no se anuncian encima. No se anuncian. Y acá están haciendo el peor escenario. Se anuncia como un plan de estabilización algo que no es, que es un congelamiento de algunos precios. Y básicamente lo que haces es decirle a todos los empresarios, remarquen, empiezan a correrse bolas, no, viene un congelamiento, remarcan todo y después haces un plan precio cuidado ampliado. Una pedorrada, digamos, ¿no? Entonces uno dice, tendría que estar maduro el consenso y se tendría que aplicar sin anunciar, y lamentablemente estoy viendo que no. Entonces nosotros creemos que hoy día parece hegemonizar este plan aguantar sin plan de estabilización. Un plan aguantar que es ver de pilotear que la cosa no se vaya a una hiper. Básicamente es eso, ¿no? Yo creo que no es exactamente igual la dinámica interna
ahora que con el anterior ministro. Creo que hay, si no consenso, mucho más diálogo con una pata y con la otra. Se ve, es lo que uno escucha con diputados, con senadores. Se informa, se conversan las cosas. Creo que eso abre un campo de posibilidad para tomar alguna medida más audaz, que si no es este fin de año, sea en marzo, cuando disciplinaste algún precio básico, 4%, viste, como que puedas en ese momento rediagramar la estrategia económica, pero no creo que sea el mismo bardo que unos meses atrás. Perfecto. Eso quiere decir que todo lo que dijeron me asustó bastante, pero al final terminamos con, bueno, hay una salida, hay una esperanza, hay plan llegar, hay plan de aguantar, no hay plan, pero al menos se está pensando al respecto. Les agradecemos muchísimo habernos acompañado este tiempo, que fue muy intenso. Muchísimas gracias a todas las que pusieron y nos seguimos en este 7º Congreso de Estadísticas Públicas. Muchísimas gracias.